Buenas noches, mi nombre es Fred Alejandro Gómez Díaz, estudiante de la especialización Gerencia del Talento Humano. Esta noche vamos a compartir el tema de educación virtual. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción de cómo nace la educación virtual. Y es que la educación virtual nace como consecuencia de la globalización que ha traído consigo grandes avances en la tecnología y en la comunicación, lo que ha permitido que muchas actividades se acojan a esta nueva era de la tecnología para expandirse y proyectarse, debido a la facilidad y rapidez con que se puede manejar gran cantidad de información. Y uno de esos campos o actividades que ha aprovechado esta nueva era de la tecnología es la educación, ya que el Internet es un medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, el transporte de información y como consecuente el aprendizaje, lo que se le denomina enseñanza virtual. La educación virtual es también llamada educación en línea. Es decir, que no es necesario que se conjuguen el cuerpo, el tiempo y el espacio para lograr un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia, y la educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad de la educación que aquejaban a un gran número elevado de personas, ya sea por la ubicación geográfica o por los elevados costos de desplazamiento frecuente a esas sedes o a esas ciudades. Dentro de la educación a distancia encontramos tres generaciones. La primera generación se caracteriza por la poca comunicación entre el docente o el profesor y el estudiante. Se caracteriza también por una sola tecnología. El alumno en esta generación recibe por correo o por correspondencia los materiales que son los enseñables. Y por último, el estudiante realiza los trabajos en solitario. La segunda generación de trabajo, o más bien la segunda generación de la educación a distancia, introdujo otras tecnologías. Además del texto impreso, recibe casetes de audio o video, programas radiales y cuenta con el apoyo de un tutor. Y por último, la tercera generación educativa y a distancia se caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y el estudiante, mediante un computador conectado a una red telemática y el correo electrónico. A esta última generación de la educación a distancia se le denomina educación virtual. ¿Y qué es la educación virtual? Pues bien, la educación virtual es el desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Factores de importancia en la educación virtual. Tenemos 6 factores de importancia en la educación virtual: exploración, experiencia, compromiso, flexibilidad, actualidad, personalización. En la exploración, el uso de Internet es una fuente inagotable de información y recursos para el estudiante y el docente. Es decir, que por medio del Internet es un medio por el cual podemos conseguir cualquier tipo de información. El estudiante, el docente. Vemos en el Internet una fuente inagotable de información que podemos consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos también la experiencia. El estudiante forma parte de experiencias sociales como comunicaciones directas con su profesor, discusiones con sus compañeros de curso o estudio, o individualmente con contenido de su propio ritmo. Es decir, el estudiante ahora va a tener experiencias sociales no solo con el docente, sino con sus compañeros virtual de estudio. Es decir, una comunicación más directa con cada uno de ellos. Compromiso. El estudiante virtual refuerza el sentido de colaboración y de comunidad. También controla su tiempo y recursos de aprendizaje. Es decir, que en el compromiso el estudiante no solamente tiene compromisos con él, sino con toda la comunidad. Como también controla su tiempo y recursos de aprendizaje. Es decir, el estudiante debe de administrar bien el factor importante, el tiempo, y los recursos de aprendizaje. Flexibilidad.
Como vemos en la imagen, desde cualquier lugar y a cualquier hora, el estudiante puede tener acceso a la educación virtual. Es decir, el estudiante puede aprovechar los tiempos de descanso en el lugar de su trabajo, en su casa o cuando está de viaje. Puede tener acceso a la flexibilidad de la educación virtual. Actualidad. Los profesores tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y temas de discusión instantáneamente, lo que hace que los cursos se mantengan frescos y consistentes. Es decir, en la actualidad, el estudiante y el docente van a mantener al día la información, tanto los test académicos y todo lo que tiene que ver con la información de nuevas tecnologías para aplicarlas a la web y a la educación virtual. Personalización. El intercambio de mensajes escritos y la posibilidad de seguimiento detallado del progreso del estudiante por su profesor permite un contacto personalizado entre ambas partes. Es decir, que por medio de los correos, por medio de la interacción, por medio de los foros, también podemos llamarlo así, por medio de los foros, va a haber un intercambio que va a posibilitar que el docente haga un seguimiento más personalizado al estudiante. Y esto va a permitir que ese seguimiento que le hace el docente al estudiante sea contemplado como un aprendizaje más personalizado entre ambas partes. Bien, ahora tenemos unas ventajas y unas desventajas. Vamos a ver qué tenemos como ventajas. Entre las ventajas tenemos, puede adoptar el estudio a su horario personal. Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza. Es decir, que una de las ventajas de la educación virtual es el tema horario-tiempo. Es decir, el estudiante puede organizar el horario a su necesidad, a su tiempo. Cada uno se conoce a sí mismo, con qué tiempo dispone. Y mirando con qué tiempo dispone, el estudiante se organiza para ingresar a la aula virtual. Segundo, puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de trabajar offline. O sea que no está cuando hablamos de offline, quiere decir que no está en línea, sino que está apagado el internet. Puede que la gente no esté toda conectada y el estudiante aprovecha esto para trabajar online. Tercero, podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus compañeros de curso. Es decir, el estudiante puede ver cómo va avanzando el trabajo, va mirando cómo va el avance de cada compañero de estudio y lo que va avanzando el profesor. Vemos que el profesor va avanzando en notas con algunos estudiantes, mientras que otros van ingresando apenas sus trabajos, sus tutorías, y esto es lo que vemos en una gran ventaja. Podemos ver el avance cómo va en cada uno de los compañeros de estudio. Otra ventaja es, el alumno tiene un papel activo que no se limita a recibir información, sino que forma parte de su propia formación. Es decir, aquí el activo primordial de esta enseñanza virtual es el estudiante mismo. Y el estudiante no debe limitarse solamente a recibir la información, sino que debe ser parte de la misma información. Otra ventaja de la educación virtual es que se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los mismos. Es decir, en este el estudiante va a sacar ventaja de la enseñanza. Vemos que aquí estamos aplicando muchas tecnologías que no usábamos y vemos cómo cada día nos enseñan a manejar la web o sacarle el mejor provecho a la web, y sobre todo nos educamos, nos enseñamos a través de todos los medios didácticos que la web nos permite abarcar. Bien, y existen algunas desventajas. Solamente resaltamos unas 3 desventajas, puede que existan muchas, pero vamos a centrarnos en estas 3. Inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia. Es decir, cuando nos dice
una estructura pedagógica nos está diciendo que no todas las universidades cuentan con los docentes calificados y con los niveles altos para una educación pedagógica virtual. Son muy pocas estas universidades, así que una de las limitantes de la educación virtual es esta. Apenas estamos entrando en una nueva era, así que poco a poco los docentes o los catedráticos van entrando en forma en la educación virtual y poco a poco han ido desarrollando estas actividades. Otra de las desventajas son las dificultades organizativas, problemas técnicos y altos costos de mantenimiento. Es decir, no cualquier universidad cuenta con los software avanzados. Para una educación virtual, las universidades o los entes deben de tener unos software muy avanzados para la educación virtual, lo que hace que esto eleve los costos de mantenimiento. Por eso es una de las dificultades. Y la otra desventaja es posibilidad de fomentar la pasividad de los estudiantes y tendencia al facilismo inmediato que dificulta el aprendizaje en ciertos contenidos. Bien, como lo hablábamos ahorita, es de gran responsabilidad del estudiante. El estudiante es el que debe de colocar su mayor parte, debe de comprometerse, el estudiante es el que debe de tener un mayor compromiso. Pero una de las preocupaciones es esta, la pasividad con que el estudiante pretende obtener sus logros, ¿verdad? Vemos que la gente quiere todo fácil, todo lo quiere light, todo lo quiere de inmediato. Entonces, esta es una de las desventajas, que puede que el estudiante caiga en el facilismo de no hacer las cosas y no le dé la importancia a su carrera o a la educación virtual que está cursando en esos momentos. Entonces, vimos ahí unas ventajas y unas desventajas. Ahora, ¿qué es lo que espero como estudiante virtual? Como estudiante virtual espero adquirir nuevos conocimientos en tecnologías aplicados a la gerencia del talento humano para mejorar mis habilidades gerenciales en cualquier organización. Eso es lo que yo espero como estudiante virtual. Habrán otras expectativas que espero como estudiante virtual, no solamente para aplicar las nuevas tecnologías en el campo o en la actividad o en la especialización del talento humano, sino en muchas actividades de mi vida personal y mi vida laboral, ¿verdad? Así que estas son la cibergrafía que utilicé. Doy gracias a ustedes por haberme atendido y que pasen una buena noche.